necesitéis. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso acerca de lo que es la fertilidad, el embarazo, la lactancia, las enfermedades reumáticas inmunomediadas. A mí me parece un tema súper interesante y el índice de lo que voy a intentar contestar en estos 15 minutos va a centrar la charla, hablar acerca de fertilidad, de lo que es el embarazo y sobre todo centrarme en algunas de las patologías, porque llegar a todas sería prácticamente imposible, y luego acerca de lo que es la lactancia. En cuanto a la fertilidad, me parece que es una cosa muy importante en este tipo de enfermedades porque afectan a personas que están en edad fértil y muchos de ellos, el que se puedan o no quedar embarazados va a modificar el resto de su vida. Sí, no solo el que queden con una rigidez o tengan una serie de secuelas, sino que esto otro también es muy, muy importante. Entonces, decir en líneas generales que ninguna de las enfermedades autoinmunes hoy por hoy asocia infertilidad o esterilidad, más bien, no asocia esterilidad. Sí que tenemos que tener en cuenta que hay una de las enfermedades que es el síndrome antifosfolipídico, que sí que puede asociarse a trastornos en la fertilidad porque produce abortos de repetición, pero hoy por hoy si la enfermedad está diagnosticada podemos ponerle un tratamiento y con ello pues conseguir que el embarazo llegue a término sin ningún problema, ¿vale? Esto es un recordatorio de lo que se considera el síndrome antifosfolipídico. En el resto de enfermedades, de por sí, por la propia enfermedad, no se produce un trastorno en la fertilidad, pero sí por los tratamientos que muchas veces usamos. Entonces, primero lo que he hecho es un pequeño repaso de los fármacos más utilizados en reumatología, así rápidamente, y lo he dividido, como he hecho una columnita donde podemos poner cuánto hay que suspenderlo antes de empezar a buscar el niño, cuántos hay que suspenderlo durante el embarazo y el daño que pueden provocar en el feto. Bueno, los más conocidos y que usados por yo creo que toda la población son los antiinflamatorios. Estos no son necesarios suspenderlos durante la gestación antes de buscar la gestación, y su uso puede ser seguro en el primer y segundo trimestre siempre con supervisión médica. En cuanto al paracetamol, se puede utilizar a lo largo de toda la gestación, no se ha demostrado ningún daño fetal. Y luego tendríamos los corticoides, que también son nuestros grandes aliados en el control de los brotes de enfermedad. No habría que suspenderlos antes de quedarse embarazados y se pueden utilizar, pero siempre a la menor dosis posible, bajo supervisión médica para evaluar riesgo-beneficio en cada caso, porque pueden provocar retrasos del crecimiento o, si se utilizan después de la semana 30, rotura prematura. Ya entramos con lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad que llamamos, como es el metotrexato o la leflunomida. Bueno, estos dos fármacos sí que es fundamental que los conozcáis y que sepáis todos que son fármacos que hay que suspender siempre antes de ponernos a buscar el niño. Es decir, antes de buscar la gestación, el metotrexato hay que suspenderlo como mínimo 3 meses antes en la mujer. En el varón no está muy claro, pero siempre se aconseja al menos suspenderlo 1 mes antes. Y lo que pone realmente la ficha técnica acerca del metotrexato es que se suspenda 6 meses. Pero luego ya con los datos que tenemos de los registros, de los grandes registros de pacientes con artritis reumatoide, pues hemos visto que suspendiéndolo con 3 meses previo a buscar la gestación es bastante seguro. Durante todo el embarazo, al igual que la leflunomida, están contraindicados porque pueden provocar daños muy importantes en el feto, por eso están contraindicados. Y en el caso de la leflunomida, todavía más, porque habría que suspenderlo al menos 2 años antes de quedarse embarazada. Por eso, últimamente los reumatólogos intentamos utilizarlo lo menos posible en las mujeres en edad fértil. Y si no, habría que hacer un lavado con colestiramina, estar seguro de que ya no queda restos del fármaco en la sangre de la paciente, porque puede provocar unos daños muy importantes en el feto y, por supuesto, durante toda la gestación están contraindicados. En cuanto a la salazopirina y la hidroxicloroquina, son fármacos que están bien tolerados, que se pueden utilizar durante la gestación para controlar la inflamación, pero que también tienen que ser controlados por el médico. Luego pasamos a lo que son ya las terapias biológicas. En cuanto a las terapias biológicas, es verdad que no hay ensayos específicos hechos en mujeres embarazadas, pero ya llevamos más de 10 años utilizando este tipo de fármacos y en los registros disponemos de datos que nos hablan acerca de la seguridad de estos fármacos. Especialmente sabemos
que hay fármacos como es el certolizumab, que es un fármaco anti-TNF, que es el más seguro para dar durante el embarazo porque sabemos que no pasa la barrera placentaria, con lo cual podría utilizarse. Y otro de los que menos pasa sería el etanercept. Hasta ahora hay algunos estudios observacionales que podían decir que había algunas alteraciones fetales, pero no han quedado demostrados en los grandes registros, o sea que son fármacos muy seguros. En cuanto a los otros biológicos, aunque hasta el momento no tenemos asociados ningunos daños específicos, como no se han utilizado mucho en embarazadas, pues siempre es mejor relegar ese uso o cambiar de fármaco. Luego tenemos la ciclosporina, que en realidad se desaconseja, aunque siempre hay que valorar el riesgo-beneficio y si es imprescindible se podría utilizar, pero se ha visto que puede provocar prematuridad y retraso en el crecimiento. La ciclofosfamida, por supuesto, está totalmente contraindicada porque aparte de provocar muerte intrauterina, provoca grandes malformaciones y es uno de los fármacos, ahora ya cada vez quizás lo usamos menos, pero es uno de los fármacos que también podían provocar esterilidad cuando se daba a dosis muy repetidas, una dosis acumulada alta en mujeres jóvenes. Y en cuanto al micofenolato, también hay que suspenderlo al menos 3 meses antes de la concepción y está contraindicado en el embarazo, porque puede provocar abortos espontáneos, malformaciones sobre todo en oído y faciales. Bueno, ya he dicho esto que es así como muy grande, luego ya podemos preguntarnos. Lo que me preguntáis todos en las consultas sobre todo son estas 3 preguntas que voy a intentar contestar. ¿Me puedo quedar embarazada si tengo una enfermedad autoinmune? ¿Cuándo es el momento adecuado? Y sobre todo, ¿quién lo decide? Bueno, pues sobre lo primero, de si me puedo quedar embarazada, sí te puedes quedar embarazada. Es decir, como ya he dicho, no hay ninguna enfermedad que tenga una contraindicación absoluta de poder conseguir una gestación a término y bien. ¿Cuándo es el momento? Esto quizás sea lo más importante de todo. Hay que establecer el momento y para ello es muy importante establecer cuándo es el momento adecuado, llegando a una relación médico-paciente estrecha. ¿Cuándo es ese momento? Sobre todo cuando hayamos alcanzado la remisión. ¿Y qué es la remisión? Para algunos que a lo mejor no lo sepáis, pues cuando la enfermedad esté controlada con la menor cantidad de fármaco posible, cuando hayamos podido quitar esos fármacos que son teratogénicos para el niño y cuando corra menor riesgo la vida de la madre. Entonces, por eso, el momento adecuado hay que consensuarlo muy bien con el médico de cada uno, no hay un momento estándar. ¿Y quién lo decide? Pues en última instancia lo decide la madre. También puede influir el padre, pero el que decide cuándo es quien decide si va a ser o no madre, tiene que ser la madre. Pero para ello es súper importante que conozca los riesgos y beneficios. Es decir, yo tengo pacientes que tienen enfermedad grave y que aún así han decidido ser madres. ¿Por qué? Porque es algo que no le podemos limitar, es decir, es algo que va a marcar el resto de la vida de la persona. Entonces sí hay que explicar cuáles son los riesgos, los beneficios y la persona tiene que decidir con ese conocimiento. Y además de decidir con ese conocimiento, es muy importante intentar encontrar el momento donde los riesgos sean los mínimos y la posibilidad de acierto sea la mayor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre durante el embarazo? En la mayoría de las enfermedades autoinmunes se produce una cosa que llamamos tolerancia inmunológica. ¿Y qué es esto? Pues para que nos entendamos un poco, cuando la madre acepta al feto y empieza a crecer, ese feto la mitad es de la madre, pero la otra mitad es del padre. Entonces el sistema inmunológico, como que si dijésemos, baja un poco las defensas para no rechazar al propio niño. Y eso favorece a la mayoría de las enfermedades autoinmunes, en las cuales se generan anticuerpos contra las propias células. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, en el caso de la espondilitis anquilosante queda un poco más igual, porque la espondilitis anquilosante tiene un componente de enfermedad no solo autoinmune, sino también autoinflamatoria. Y en el caso del lupus eritematoso, pues hay algunos casos que pueden empeorar y otros que pueden mejorar. Pero en general se produce ese fenómeno de tolerancia inmunológica. Y ahora voy a explicar un poquito enfermedad por enfermedad y unas pequeñas pinceladas. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, que es muy variable. Hay personas que tienen una afectación leve, con a lo mejor un poquito de afectación cutánea, afectación articular, desde ese extremo hasta pacientes que tienen una afectación renal muy importante o una afectación de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué suele ocurrir en el embarazo? Pues en el caso del lupus no suele haber una mejoría de la propia enfermedad durante la gestación, como puede ocurrir en otras enfermedades. Y sí que se ha visto un pequeño aumento de los brotes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya una nefropatía lúpico o que no tienen una enfermedad controlada. Los brotes en la gestación suelen estar en torno a un 6 o un 20%, depende de los registros que controlemos, ¿vale?
Y en cuanto al feto, pues se puede provocar un bajo crecimiento, puede aparecer lo que se llama un lupus neonatal o un bloqueo cardíaco. Por eso es fundamental en el caso de los pacientes con lupus planificar la gestación y que en los pacientes con lupus, una vez que se quedan embarazadas, ya hablamos siempre de un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque incluso los pacientes con lupus leve puede que el embarazo desencadene una afectación renal, por ejemplo, o una afectación de la mucosa o una afectación cardíaca. Entonces, por ello hay que hacer un seguimiento estrecho. El equipo multidisciplinar, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues es muy importante que haya un ginecólogo que controle este tema, porque tiene que hacer un seguimiento estrecho del niño para evitar que aparezcan daños cardíacos. Y en el caso del reumatólogo, pues también hay que ir haciendo un seguimiento muy continuado. Normalmente se aconseja, salvo que no pueda usarlo por algún motivo, el uso de la hidroxicloroquina durante todo el embarazo, porque se ha visto que mejora el llevar a término el embarazo y, por otro lado, que disminuye mucho el número de brotes que puedan aparecer durante el mismo. ¿Qué situaciones son especiales, por así decirlo? Pues cuando ya hay un lupus grave, cuando el lupus no está controlado o cuando hay una nefropatía lúpica. El seguimiento ideal, pues sería, digo ideal porque ya sabemos que no siempre esto es posible, pero lo ideal sería tener perfiles mensuales donde se vea una orina alimentar con sedimento, el complemento y el anti-DNA, porque nos va a poder dar una idea de si ese lupus va a empezar a brotar para tratarlo antes de que llegue a un brote grande, que no podamos utilizar fármacos que estarían contraindicados durante la gestación. Se aconseja ecografía fetal mensual desde la semana 16 y pruebas de bienestar fetal semanales a partir de la semana 26. En cuanto a la artritis reumatoide, ¿vale? Bueno, pues la artritis reumatoide se produce eso que he explicado de tolerancia inmunológica. Se ha observado que hay una disminución de los brotes en torno a un 48-65% de los pacientes. Y lo que sí se ve es que una vez que se produce el parto suele haber como una recaída. Pero realmente lo que nos importa es mantener a la madre estable durante la gestación para que el feto pueda ir creciendo y se llegue el embarazo a término. Y al haber una de esa tolerancia inmunológica nos permite utilizar menos fármacos que pueden afectar al feto. Además, se ha visto que esa tolerancia es mayor en pacientes que tienen los anticuerpos anticitrulinados positivos. Normalmente no hay efecto directo de la enfermedad en el feto, salvo en aquellos pacientes que tienen asociado un síndrome de Sjögren con un anti-Ro positivo, en los cuales pasaría a ser directamente un embarazo de alto riesgo porque puede provocar problemas cardíacos fetales. Hay que hacer un seguimiento mucho más estrecho. En las espondiloartritis, donde podemos incorporar la espondilitis anquilosante, pero también las otras formas de afectación, como es la artritis psoriásica, pues vemos que también se produce una cierta tolerancia inmunológica, pero menor que en la artritis reumatoide, y en torno a un 50% de los pacientes se mantienen los brotes como si no estuviesen embarazados, y lo que sí se observa es un discreto empeoramiento durante el último trimestre. Pero este empeoramiento a veces es por la propia actividad de la enfermedad y otras veces es porque tenemos que tener en cuenta que en estas enfermedades se afecta la columna. Cuando la gestación llega al tercer trimestre hay un cambio de la carga que se hace sobre el esqueleto axial, entonces a veces aparece dolor y es difícil valorar en esos momentos cuánto de ese dolor depende de actividad de la enfermedad y cuánto es un dolor puramente mecánico por tener esas articulaciones más afectadas ya previamente. Y no se han observado efectos en el feto por la propia enfermedad. Y luego tenemos otras, por hacer una mínima pincelada, como son otras enfermedades como la esclerodermia, la vasculitis. Deciros como a mí me parece muy, muy importante que no hay ninguna enfermedad que contraindique al 100% la gestación, que me vienen muchas madres muy preocupadas. Sí es verdad que hay casos muy graves como, por ejemplo, pacientes que tengan una afectación cardiopulmonar severa en el caso de la esclerodermia o en un lupus, porque puede correr riesgo la vida de la madre y sobre todo no quedarse embarazado sin haber llegado a un consenso con el médico para saber cuál es el momento más adecuado cuando está la enfermedad más controlada. Pasando a la lactancia, ya así rápidamente y así termino. Bueno, pues deciros que durante la lactancia, mientras menos fármacos se tomen, mejor. Pero generalmente los fármacos que podemos utilizar durante el embarazo también podemos seguir manteniéndolos durante la lactancia, como son la hidroxicloroquina, como son los anti-TNF, como son los corticoides a dosis baja. Incluso si hay un brote grande y hay que poner inmunoglobulinas, se pueden poner, o incluso la salazopirina, que no la he puesto ahí, que también se podría mantener durante la lactancia. Sí es verdad que si aparece un brote grande de enfermedad
enfermedad, ahí ya... Es decir, hay que siempre poner en una balanza el riesgo-beneficio de dejar a la madre con un brote por mantener la lactancia. Se mantiene siempre que se puede, pero no nos podemos tampoco obsesionar con mantener esa lactancia. Entonces, hay veces que si el brote es grande y necesitamos poner fármacos que no son aptos para utilizarlos durante la lactancia, pues se pasa a las fórmulas artificiales de lactancia, que son buenísimas, y eso no debe crear tampoco una sensación de estrés sobre la madre, porque el estrés ya hemos visto también que empeora las enfermedades autoinmunes. Y nada más, muchísimas gracias.